Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Nosotros y la manera en cómo nosotros debemos comportarnos, debemos de vivir día a día, la manera en cómo nosotros tenemos que llevar una familia, la manera en cómo nosotros tenemos que llevar un trabajo, la manera en cómo nosotros tenemos que llevar una relación matrimonial con nuestro esposo, con nuestra esposa, la manera de cómo comportarnos con amigos, la manera de cómo inclusive yo podría decirlo, cómo comportarnos a la manera de vestir, de comportarnos respecto a las injusticias, a las cosas que suceden alrededor nuestro, cómo comportarnos respecto a la naturaleza. Todo lo podemos encontrar en un manual que lo tenemos justamente en nuestras manos. Una vez yo les había compartido y les había dicho, escuché por ahí una historia de una persona que quiso comprarse una piscina, ¿no? Y la emoción de tener la piscina, él vio leer las instrucciones que debían ser lógicamente entendidas antes de poder utilizar la piscina, respecto a la cantidad de agua que hay que añadir, respecto al mantenimiento de la piscina, la cantidad de cloro que hay que poner y todo eso. Simplemente esta persona la armó, porque muchas veces el día de hoy ya las cosas vienen, se puede decir, de una manera tan simple como o tan amigable que nosotros armamos y lo podemos hacer sin necesidad de estar leyendo. Por ejemplo, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes al comprar por ejemplo, un celular nuevo han leído todo el manual que viene en el celular? ¿Lo han leído? ¿No? Muchas veces cogemos el manual y lo desechamos. ¿Y por qué? Porque tal vez ya hemos tenido experiencia, ya sabemos cómo se maneja, pero si nos damos cuenta y nos pusiéramos a leer este pequeño manual del celular, nos daríamos cuenta que nuestros celulares muchas veces ahora se les llama inteligentes, smartphones, ¿no es cierto? Celulares inteligentes. Tienen muchas aplicaciones o muchas bondades que nosotros muchas veces obviamos por no conocer. Y eso es lo que sucede también muchas veces con la palabra de Dios. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿realmente es confiable la Biblia? ¿Ustedes qué me pueden decir? Digamos que yo me voy a poner en un plano, por decirlo así, vamos a meternos como un tipo de juego en este día. Digamos que ustedes son los que conocen mucho de la palabra de Dios, saben del Señor, y yo soy una persona que recién ustedes le están compartiendo, ¿cierto? Entonces yo les hago la pregunta, ¿realmente es confiable la palabra de Dios? ¿Qué me pueden decir ustedes? Sí, simplemente con un sí, ¿no es cierto? Y después puedo yo empezar a hacer muchas preguntas, pero ¿no se supone que la palabra de Dios fue escrita por hombres? ¿O no? ¿Qué me pueden decir ustedes? Como que yo estuviera preguntando, ¿ustedes qué dirían? ¿Y no se supone que todo hombre falla y comete errores? ¿O los hombres que escribieron esto eran los únicos que no tuvieron errores? Entonces, ¿qué me contestan? Fueron iluminados. Ah, por ahí, bueno, ¿ah? Claro, o sea, fueron inspirados. O sea, que en el momento de inspiración no pudo haber error, ¿no es cierto? Ya, muy bien. O sea, en otras palabras, podríamos decir que la Biblia no tiene errores. ¿Por qué? Porque, o sea, hay un pasaje en la palabra que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, etcétera, o sea, más cortante, que espada de doble filo, etcétera. O sea, creo que no podemos dudar de la confiabilidad de la palabra de Dios. Y también porque lo hemos vivido, o sea, te das cuenta por las acciones, es como Listo. la física, o sea, Listo. es exacto. Por ahí va, más o menos. ¿Qué pasa que cuando nosotros compramos un artículo electrónico, empezamos a leer las instrucciones y decimos, bueno, tal vez no sé cómo utilizar este aparato, pero al momento de leer, digo, aquí me dice,
primero debo comprar, no sé si, creo que todos sabemos un poco de electricidad básica, ¿no es cierto? Dice, primero conectar el aparato a 110 voltios. ¿Qué pasa si es que al aparato lo conecto a una fuente que tenga 220? ¿De qué? Entonces, lógicamente yo digo, me dice que le conecte a 110 voltios. Cojo y empiezo a conectar, digo, wow, ya puedo prender ahorita. Tal vez para muchos sea sencillo, ¿no? Pero todos saben de qué se debe de conectar. Pero hay equipos, lógicamente, por ejemplo, industriales que tienes que leer, o sea, ¿a qué voltaje tengo que conectar? Porque si no le puedo llegar a dañar, a quemar. Y poco a poco tú dices, mira lo que puedo hacer con esto. Y voy siguiendo las instrucciones para que la máquina pueda funcionar de la manera adecuada. Caso contrario, voy a dañar la máquina, voy a operar la máquina de manera incorrecta. Y voy a tener un resultado que no es el mejor, no es el eficiente. No sé si me están siguiendo acá. Lo mismo sucede con la vida del cristiano cuando nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios. Pero aquí tiene que haber esta seguridad de que todo lo que está escrito aquí en este librito, lógicamente es confiable, ¿sí? Vamos a tener la Biblia en nuestras manos y yo quiero hacer ese ejercicio con ustedes. ¿Por qué? Vamos a esperar a que justamente llegue ayúdame, Erika, pasándoles las Biblias. No importa si no van a leer, pero quiero que las tengan en las manos. ¿Sí? Entonces retomamos. Dice, ¿es realmente confiable la Biblia? El libro que tienes en tus manos habla acerca del rumbo ideal para tu vida y de un Dios que te ama sin condiciones. Ciertamente la Biblia es un libro extraordinario y millones de personas lo han creído con poderosos resultados. Quítale. Para empezar, la Biblia es un milagro. Trata de soñar con el proyecto de editar este libro. Tienes que reunir los escritos de unas 40 personas que nunca se conocieron en primer lugar. La Biblia fue escrita aproximadamente por 40 personas que primero nunca se conocieron y vivieron en diferentes épocas y residían en diferentes países. Si nos damos cuenta, unos eran profesionales, otros eran agricultores, otros eran poetas, otros eran también políticos. Además, no hablaban el mismo idioma. Por supuesto, sus contextos familiares, sociales y económicos eran totalmente distintos también. Ya tienes acá el cuadro, ¿no es cierto? Sí, estamos hasta ahí. ¿Qué pasa cuando una persona vive en otro país que tiene otra cultura? ¿Será que un escrito, a pesar de estar hablando de lo mismo, tiene la misma relación o no? ¿Será que se parecen en algo? ¿Ya? Te recuerdo que la Biblia fue escrita durante un periodo de aproximadamente 1600 años. Para escribir el libro que tú tienes en tus manos se tardaron aproximadamente 1600 años. Pero todos los que participaron escribieron acerca de una misma idea. Ya, vamos hasta ahí, ¿cierto? Que Dios salva al hombre de su pecado, de la condenación eterna. Lo formidable de esto es que ellos en su mensaje y en esta idea que todos estos 40 escritores quieren proyectar es que nunca se contradicen, sino más bien se complementan. Ahora piensa en esto. Cada generación que la ha tenido en su poder, ha testificado el cumplimiento de sus líneas, lo que decía ella, ¿no es cierto? A mí cuando me mostraron este libro, al inicio también decía, ¿qué puedo sacar de él? Pero al estar leyendo, al estar obedeciendo lo que ahí estaba escrito, me pongo a dar cuenta de que las cosas que están diciendo ahí suceden en mi vida. Entonces, algo real. Si nos ponemos a pensar en científicos que han querido dar respuesta a la creación del universo, todos apuntan a una misma idea, tal como lo hicieron estos escritores.
a investigar cómo se creó el universo. Todos han estudiado, por decir así, una misma materia, o tienen una misma rama de ciencia que quieren seguir, que es la física, el origen del universo. Tienen un denominador común. Hay ciertos científicos que nacieron en unos países, otros en otros, diferentes culturas. Y si ustedes se ponen a investigar, todos estos científicos, por más que tratan de dar con el origen del universo, muchos de ellos llegan a concordar con las ideas del otro, pero muchos de ellos también se contradicen. Dicen, no, él está equivocado. Yo investigué y me doy cuenta de que esto es la realidad. A pesar de ser la misma rama, de tener la misma idea, de haber estudiado el mismo concepto, siempre ellos están contradiciendo con respecto al origen del universo. No sé si me están captando acá la idea. Acá personas que tuvieron diferente profesión, que no se conocieron en la historia, que vivieron en diferente época, en diferentes países, cuando quieren llegar a la misma idea, nunca hay una contradicción. Algo maravilloso tiene que suceder ahí, debe estar pasando. ¿No es cierto? Porque se debería entender de que si yo soy un científico que estudio el origen del universo, debería concordar con lo que dice el otro, pero siempre hay contradicciones entre ellos. Es más, siempre en las ideas de la ciencia, casi nunca llegan a tener una concordancia el uno y el otro. El uno dice, no, sí tiene parte de razón, pero por acá está equivocado. Yo veo que esta parte no es lo que funciona, sino lo que estoy investigando ahorita. ¿No es cierto? Lo grandioso de la ciencia y de la física, de las matemáticas, es que muchos de estos científicos estudiosos aportaron al avance, se puede decir, de la tecnología, de la ciencia. Y el día de hoy existen muchos libros, ¿no? Y si tú quieres obtener físicamente un proyecto o obtener en un laboratorio tal vez una prueba, tú lo puedes hacer siguiendo los pasos que estos hombres hicieron hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Y lo interesante es que cuando ellos ponen en práctica, tú obtienes el resultado de ese experimento, ¿sí? A lo que quiero ir es que si tú, la palabra de Dios, la palabra que tú tienes en tus manos, la pones en práctica, la única forma de comprobar de que lo que está escrito ahí es cierto y de que no hay ningún error en la Biblia, es que lo que tú lees, apliques en tu vida y eso se cumple. Y ese es el reto de los cristianos, porque ¿a cuántos de ustedes les pasó en la escuela, en el colegio, que cuando quisieron hacer un experimento, a pesar de seguir las instrucciones, no les salió como el experimento decía? ¿Por qué? Porque muchas veces obviaron detalles, no hicieron conforme a los pasos que estaban ahí en el experimento. Muchas veces te saltaste, utilizaste otro tipo de material, no sé. Y por eso no te salió el experimento tal como se esperaba en el resultado. A lo que voy es que si tú sigues las instrucciones así mismo con la Biblia, créeme que te va a dar resultado si lo aplicas conforme a todo lo que está en este libro escrito. De esa manera nosotros podemos contestar esa pregunta, que ¿es realmente confiable la Biblia? ¿No es cierto? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se presentan numerosas referencias a sucesos de la vida de Jesús. Mucho antes de que Jesús naciera, este libro habló de la venida del Mesías, de cómo iba a nacer, de qué es lo que él iba a hacer, de cómo iba a morir, ¿no es cierto? Cientos de años antes de su nacimiento. No obstante, algunos han pensado que es un complot masivo, ¿no es cierto? Y pueden ponerse, no es que se pusieron de acuerdo para engañar a la gente. Muchos creen que este libro es muy anticuado. ¿Para qué estás leyendo eso? Hay que ser simplemente bueno y listo. Muchos dicen que fue un engaño.
todo se lo puede, ¿no es cierto?, acoplar, ¿no? Pero ¿cómo darte cuenta de que no es así? A eso voy. Yo quiero que el mensaje del día de hoy es este. ¿Cómo tú te das cuenta de que no es verdad lo que muchas veces quieren decir? ¿Cómo tú te das cuenta de que este libro en verdad es vivo? Cuando se lo pone en práctica y se ven los resultados. Listo. Yo les había dicho, yo cuando recién también empecé los caminos del Señor, a mí también no me parecían muchas cosas. Como que eso decía, no, es que tienes que congregarte, es que tienes que ser bueno, es que tienes que perdonar, que si te hieren 7 veces tienes que volver a perdonar. Y decía, ¿será así? Me van a ver como un tonto. No, es que cuidado con la plata, eso del diezmo, verás, tendrás cuidado. ¿Y saben lo que yo hice? Por eso digo, ahí viene cuando uno es como que no te conformes con lo que escuchas. Y eso no quiere decir que no, otra vez como les decía hace mucho tiempo, no quiere decir que no crean lo que les estoy diciendo, pero sí compruébenlo por ustedes mismos. No se conformen con lo que escuchan de afuera. Coge este libro, enciérrate en tu cuarto, pídele al Señor que te enseñe, pídele al Señor que te ayude a ponerlo en práctica y que te haga vivir lo que aquí está escrito. Y te vas a dar cuenta de que es verdadero. Pero para eso tenemos que decidirnos a hacer eso. No sé si me hago entender. Porque si solamente venimos a escuchar y de ahí nos olvidamos hasta el otro domingo y no ponemos en práctica, no leemos, no vamos a ver el poder que hay en este libro. Y nos pueden engañar fácilmente. ¿No es cierto? Por ahí puede venir alguien que te diga, ¿sabes qué? Yo tengo en mi cuarto el agua del río Jordán, porque me fui a una excursión para allá y realmente estuve, te muestro fotos y todo, y cogí el agua del río Jordán y la puse en un vasito y ahí la tengo. Y si estás enfermo, déjame decirte que si yo te echo unas 2 gotitas de esa agua en tu cabeza, te vas a sanar. $20. Y tú, sí, no, es que como es agua, ahí se metió Jesús. No sé si me hago explicar a lo que estoy viendo. Nos dejamos engañar. Yo he escuché un testimonio. Eso le pasó inclusive a mi abuelo, que no me deja mentir si es que me está viendo. Él tuvo la oportunidad de visitar la Tierra Santa, ¿no? O sea, se fue a Italia inclusive. Y allá en Asís, creo que le dijeron, este bastón es el bastón de San Pedro. Y que él lo anduvo trayendo. Y le vendieron el bastón. Y en el aeropuerto creo que algo pasó que le tocó dejar el bastón de San Pedro. Y era como que, qué dolor dejar el bastón. Le digo, así era un palo. O sea, ¿quién comprueba de que en verdad fue de San Pedro? Y es más, ¿no? ¿Y qué saco con que haya sido de San Pedro? ¿Y a cuántas personas les habrán vendido el mismo bastón diciendo que es de San Pedro? No sé si me hago entender un poco. No como sentido de burla, pero eso sucede cuando no tenemos conocimiento. ¿No es cierto? ¿Cómo te das cuenta? Porque hay preguntas, ¿y cómo sabes de que lo que dice, quién estuvo? Yo otra vez vuelvo a la escena. Yo soy la persona que recién están predicando. ¿Y quién escribió el Génesis? Si nadie estuvo ahí para ver a Dios hacer lo que dice. En el primer día Dios hizo los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién vio? Para decir que eso es cierto. A ver, contesta. ¿No les han hecho ese tipo de preguntas? ¿Y cómo es posible de que dice que solo había Adán y Eva y que de ahí descendieron toditos los humanos? O sea, ¿cómo es posible? Si solo había una mujer y un hombre y que de ahí descendieron toditos los... ¿Cómo es eso? O sea, ¿qué pasó ahí? Vamos a lo natural inclusive. O sea, que tuvieron hijos y entre los hermanos tuvieron que... ¿no es cierto? Y después entre nosotros. ¿Sí o no? Ustedes,
Pídanle a Dios revelación. No les interesa ese tipo de preguntas. No les emociona saber, conocer. Lo preadámico, entonces, porque ya hubo vida, hubo otros humanos. ¿Ya? Entonces, miren, qué interesante ese tipo de preguntas. Si ustedes van a la palabra de Dios y no solamente tratan al libro como un libro más, como un libro de información, y mientras leen le dicen, Señor, enséñame, revélame tus escrituras, van a encontrar todo este tipo de respuestas. Todo. Todo. ¿Existieron los dinosaurios? Según la historia del universo, sí. Ya. Vaya, Y se comprueba por el hecho de que hay el petróleo. Ya, sí, se han encontrado fósiles. Ya. ¿En qué parte de la Biblia hay? ¿Será que la Biblia habla de eso? ¿Quién sabe? ¿Sí o no? Sí, Sí. Bien. sí habla en 2 libros. ¿Sabían eso? ¿En serio? Lo que pasa es que no se estudian. Estamos ahí. Muchos dicen que, lógicamente, como decían, ¿no?, que hubo un complot, una manipulación de los eventos. Sin embargo, me parece que por lo menos 2 de ellos jamás podrían haber sido modificados por humanos. ¿Cuál creen que haya sido? El nacimiento original de Jesús y la resurrección también de Jesús. Hace mucho tiempo se escribió de que iba a venir el Mesías, iba a morir y que iba a resucitar. Y eso sucedió después. Inclusive yo he escuchado, ¿no?, muchos estudios dicen que sucedió lo mismo que pasó con otro tipo de profetas, que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Una vez escuché una historia así, y desaparecieron el cuerpo para hacer creer a la gente de que Jesús resucitó, pero realmente no resucitó, quedó muerto. Pero si vamos a los hechos, a las investigaciones, hasta científicamente uno encuentra respuestas y dice, no pudo haber pasado de que los discípulos pudieron ir a robar el cuerpo, porque se pusieron guardias las 24 horas del día, ahí en ese momento. En toda la tumba se pusieron guardias, y cuando se preguntó el testimonio de los guardias, ellos simplemente dijeron que no pudieron ver a nadie en una luz, y después desapareció el cuerpo de Jesús. Hay muchas cosas, ¿no?, que se hablan. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿tú tienes duda de eso? ¿Dudas de que Jesús en verdad resucitó? ¿O en verdad crees que Él está vivo? Es creyente, ¿no? Me gusta esa canción de Edgar Lira, ¿no? Después de que Jesús resucitó, los discípulos tuvieron un cambio tan radical. Dice que la psicología no puede explicar esto. O sea, ¿cómo 12 hombres sin valor, después de haber huido, simplemente por el hecho de haber agarrado a Jesús, los discípulos dijeron, hasta Pedro lo negó, pero después de ver a Jesucristo resucitado, estos 12 hombres sin valor cambiaron de una forma radical después de que Jesús resucitó? ¿No es cierto? En esta misma canción dice, yo le pregunto la historia, ¿cómo me dice que quizás Él nunca existió? Dice, ¿no?, la canción, dice, que me diga qué experimento lo probó. O yo le pregunto la historia, ¿cómo dice que Él nunca existió y partió el tiempo en 2? El antes y el después. ¿Por qué no vivimos 2000 años después de qué se dice? De Cristo. ¿Por qué no se dice después de Buda? ¿Por qué no se dice? Estamos viviendo en el año 2000 después de Mahoma. Es universal. ¿No es cierto? El antes y el después de Cristo es algo que así nadie quiera aceptarlo. Vive antes y después de Cristo. Entonces, ¿cómo es posible de que duden? O sea, estaríamos viviendo en una mentira. No sé si me entienden. Digamos que Jesús no resucitó. Entonces, el año que estamos viviendo ahorita no es el año que estamos viviendo. Y sin embargo, nos movemos respecto a esa partición de la historia.
Jesucristo mismo validó las Escrituras cuando Él estuvo aquí en la tierra. Como les decía, si nosotros creemos en Jesús, debemos de creer todo lo que Él dijo. Y Él también validó la Escritura. ¿No es cierto? Las verdades bíblicas, en otras palabras, siempre se cumplieron en la historia y ahora se cumplen hasta la actualidad. Yo he podido ver, ahí sí les puedo decir con autoridad, no todo, ¿no? Porque lógicamente me falta mucho tiempo también por vivir. Pero hay cositas que están escritas aquí en la palabra que yo las he podido vivir. Y que digo, wow, ahora entiendo lo que está escrito aquí. ¿No es cierto? Y esa es otro de los objetivos de la persona que dice seguir a Jesús. Debería ser un objetivo de tu vida. Leer la palabra de Dios y lo que ahí está escrito. ¿Qué pasa cuando vienen los pensamientos del enemigo y dice, no vas a poder, eres un fracasado? Mira cómo estás. ¿Qué te dice la palabra? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Pero lo has vivido? Es difícil ponerlo en práctica, pero si llegamos a practicarla de una manera correcta, vamos a poder ver que eso se cumple en nuestra vida. Y eso te va a dar a ti seguridad de que realmente lo que está escrito aquí se cumple. Que si en la Biblia me dicen que un burro vuela, yo voy a creer que eso vuela. La palabra de Dios dice que en algún momento hubo una burra que habló a una persona. Le habló, un animal le habló, se abrió su boca, el animalito, y en vez de rebuznar, le dijo, hey, ¿que no ves parado ahí al ángel de Jehová? Dice que fue tanta la admiración de este hombre que se bajó y le azotó a la burra. Dijo, ¿qué te estás burlando de mí? ¿Ustedes creen que un burro puede hablar? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere hacerle hablar al burro en la actualidad, lo va a hacer hablar. Con las piernas. Pero, ¿creemos en nuestro corazón eso? ¿Tú crees en verdad que se abrió un mar? Se abrió un mar, ¿crees? ¿Realmente o no? ¿O es como una fábula? Es como, como en la película, ¿no? Porque como hay ciencia ficción, todo se lo puede hacer en la ciencia ficción. ¿O en verdad crees que sí ocurrió ese hecho? Que se partió el mar en dos y pasó un pueblo por ahí, por medio de las aguas. Y cuando quisieron alcanzarlos, el mar les cubrió a todos y murieron. Todo el ejército más fuerte del mundo fue destruido en ese momento, bajo la mano poderosa de Dios. Científicos han hallado restos del carruaje del faraón ahí en el mar. Eso es comprobado. Para no decir que no, es que los fanáticos religiosos fueron y pusieron los restos de los carros del faraón ahí para decir que sí. Dice que no han encontrado restos. Han encontrado el arca de Noé. O sea, eso ha sido verdad. Y muchos de los jóvenes, ancianos, niños han experimentado el poder transformador de la Biblia. Yo creo que los que estamos aquí hemos vivido eso. Yo les pregunto, ¿por qué ustedes están aquí? Yo les he contado un poco de mi testimonio. Estoy aquí porque sé que realmente la Biblia funciona. Por eso estoy aquí, si no ya, más bien no estuviera aquí, ¿dónde estaría? Como dice la canción de ¿dónde estaría si no me hubiese alcanzado? He podido comprobar la veracidad de la palabra de Dios en mi propia vida. Y no importa la época, ¿no? Se cumplirá también para las generaciones futuras. El contenido de la palabra de Dios es efectivo. Son las instrucciones que Dios nos ha dado para guiarnos a tomar decisiones adecuadas. Ahora piensa en una cosa, todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Biblia sucede. Y todo lo que ha dicho que lo que va a pasar se ha cumplido. Y hay un hecho que todavía no ha sucedido, que es la segunda venida de nuestro Señor. Que la palabra de Dios dice que está próximo por ocurrir. Y si Jesús dijo que Él iba a venir, es porque eso se va a cumplir. Y
y estamos cerca de su venida. Muchas veces nosotros nos estamos preocupando por otras cosas, ¿no? Pregunta otra vez, ¿qué pasa si el día de hoy se cae este techo sobre nosotros? ¿A dónde vas? Y respóndete ahí mismo en tu conciencia, ¿a dónde vas? ¿Al cielo o al infierno? Ah, de verdad, si el infierno no existe. Otra vez, estamos justamente hablando. Jesús dijo que el infierno existe. Está escrito. Es que eres muy anticuado, eso es mentira. Muchas personas pueden decir. Jesús dijo que hay un cielo y hay un infierno. La pregunta es, si se cae el techo ahorita en nuestras cabezas, ¿qué pasa? ¿Dónde te vas? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y si no estás seguro, dale gracias a Dios. Dile, Señor, gracias, porque tengo una oportunidad el día de hoy de poder pedirte perdón y decirte, Señor, si algo me sucediera, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, el dueño de mi corazón, y me entrego a ti, para que tú hagas lo que tengas que hacer en mi vida. ¿Pero estás seguro? Esa es la pregunta. ¿Estás seguro de que te irías al cielo, sí o no? Levanten la mano a ver los que no vamos a grabar. Pero levanten la mano a los que sí irían al cielo. Así sinceramente. Por medio de Y los que no, qué bueno. O sea, qué bueno porque es la oportunidad. Nosotros, recuerden, nosotros no nos vamos al cielo por ser buenos. Porque nadie es bueno. Si nos ponemos a pensar. Todos somos pecadores, todos. Nadie es bueno. A mí me gustaba cómo respondía Jesucristo, ¿no? Me dijeron, maestro bueno, me dijo, ¿por qué me dices bueno? El purgatorio, ¿no? No, veamos, no existe. Esos son ya, pero por eso digo, ¿no? ¿Cómo? Leamos. Simplemente, es eso. Eso fue sacado ya de otra, como para hacer cierto tipo de cosas, pero no es bíblico, eso. El hombre puede crear, ¿no? Sacar, extraer partes, pero no es bíblico. ¿No es cierto? No está. Es más, yo me puedo atrever, ¿no? Como la otra vez dije, yo siempre tengo que decirle, tendrás bien listo buscarlo, porque me de colgar. La Biblia latinoamericana, es la versión latinoamericana, es una versión bíblica que se utiliza en las iglesias católicas. En todas las iglesias católicas. Ellos utilizan la Biblia latinoamericana. Pero para ellos es el purgatorio. Sí, pero eso fue creado por los concilios papales. Cristo ni la Biblia de ellos. Pero, exacto, eso, pero ni siquiera en la Biblia latinoamericana está escrito. Entonces yo no sé, o sea, por eso. Sí. Y se inventaron, por cierto, bueno, eso yo no ahorita no, ese es otro tema. Pero hay objetivos, ¿no? Para por qué crear eso. Pero no son buenos. A lo que voy, retomando. Si hoy muriéramos en un accidente, ¿a dónde nos iríamos? ¿Estás listo o no? Bien, está listo. Nuestro corazón tiene que saber, ¿no? Como decía, yo digo, me voy, pero no por mis obras, ¿no? Porque no lo merezco. Es chistoso, ¿no? Yo merezco el infierno, claro. Pero si moriría el día de hoy, sé que no me iría al infierno, pero por gracia de Dios me iría al cielo. Pero eso debe ser por fe. ¿Han entrado al baño aquí con esto? ¿Han leído ese cuento que está ahí? Lean. Mientras meditan ahí un ratito, ¿no? Si por gracia soy salvo y por medio de la fe. Si esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Les invito, ¿no? A entrar al baño. Y ahí está escrito. También dice que el que confiesa con su boca y cree. Esa es obviamente, que confiesa con su boca y cree en su corazón que Dios le levantó a Jesucristo de entre los muertos y que mora en el corazón del hombre. También. Y aquí vienen preguntas bien bonitas de que me hacen.
el que confiesa con su boca. Y les dejo tarea, ¿no? A mí me gusta, pues les voy a dejar con la intriga. ¿Y qué pasa con el mudito? Que no puede ir a investigar, ¿no? Eso yo una vez le dije a la señora. Chuta, el que confiesa con su boca, y dije, yo era y el que no puede hablar. Encontramos en 1 de Juan 5:3 el siguiente mensaje. Dice, les escribo estas cosas a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios y para que sepan que tienen vida eterna. Magnífico, nosotros tenemos vida eterna en Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia afirma. Es una verdad que no puede fallar. Su cumplimiento es perfecto. ¿Sí? ¿Estamos? Ven. El tema de hoy es la autoridad y la suficiencia de la palabra de Dios, ¿no? Lo que estábamos acabando de decir. La palabra de Dios en Mateo 5:8 dice lo siguiente, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto lo dijo Jesús. Si nosotros creemos en el Hijo de Dios, creemos en Jesucristo, Él dijo esto. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. Hasta que todo se haya cumplido. Yo a veces encuentro personas que se contradicen, dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en ese libro. Error. Sí, porque el libro fue escrito por humanos. Es más, que hay cuantas versiones ahí que dice que el libro la latinoamericana, que la Reina Valera, que la PDT, que la NBI, que no sé qué. ¿No crees que va a existir errores? Digo, claro, en transcripciones puede ser que existan errores por transcribir una de otra. Pero Jesús dijo diciendo que todo se va a cumplir en lo que está aquí en la ley. Y otra vez, Él dejó diciendo que cuando el avance de la tecnología esté casi a su tope, que cuando exista por todos lados rumores de hambre, de pestes, de corrupción, ¿no es cierto?, en la política, de que existan terremotos en un lado, en el otro, será el principio de dolores. Cuidado, oren, porque la venida del Hijo del Hombre está cerca. Él está por regresar. Muchos no van a creer esto, pero como dice otra canción, a mí me encanta las canciones, pero cuando ocurra este evento, muchos nos dicen, van a quedar locos, van a decir, ¿por qué no creí? Lastimosamente, en ese momento va a ser tarde. Y no porque Dios sea malo, porque ahorita nos está dando la oportunidad, ahorita que tenemos la oportunidad, tenemos que decir, Señor, perdóname, quiero seguir tus preceptos, quiero cumplir con tu ley. Porque es claro, Él es justo. La palabra es clara. Y Dios es justo. En ese momento, por más que tú quieras arrepentirte, ya no lo vas a poder hacer. Pero no dicen que Dios es un Dios de amor. Es Dios de amor, pero también es justo. Tenemos que entender eso en nuestros corazones. ¿Sí? Así que Él mismo dejó diciendo de que todo se va a cumplir. Cuando Jesús oró al Padre por santificación de los creyentes, que es otro de los objetivos de los cristianos, es vivir en santidad, ¿no es cierto? Un objetivo del cristiano es vivir en santidad para poder estar más cerca de Dios. ¿Qué significa ser santo? Apartados para Dios, apartados del mundo, apartados del pecado, para Dios estar con Él, porque Él es santo. Listo. La palabra de Dios en Juan 17:17 dice, santifícalos en la verdad de tu palabra. Eso es la verdad, ¿cierto? ¿Cómo nos santificamos entonces? ¿Cómo nosotros nos santificamos? Por medio de la palabra. Mientras estamos leyendo la palabra, nosotros vamos a llegar a ser más santos. San Lenin. ¿Sí o no? El San Matías, ¿no? Y existe San
mientras más nos refundimos a leer la palabra de Dios, vamos a parecernos más al autor. No a ser perfectos, ¿no? Porque muchas veces se confunden. Yo he tenido inclusive ya roces hasta con familiares. Es que ustedes que se creen perfectos, nunca fallan, ¿no? Digo, no, más bien porque siempre fallo, necesito de Dios. El Señor te va perfeccionando. No sé si se han dado cuenta, si ustedes se ponen a pensar de la persona que eran ustedes antes de conocer a Cristo y la persona que ahora son. Hay ciertas cualidades que les ayudó a cambiar en su vida, que dicen, chuta, prefiero ser el Debray de hoy que el Debray de ayer. Yo me pongo a pensar y digo, sí. Yo antes era de todo. Una vez me fui a un retiro, ¿no? Y me hicieron llenar una hojita. En esa hojita decían, había la mayoría de pecados que puede existir, ¿no? Y con eso no quiero decir pero yo casi llené toda la hoja. ¿Saben? Lo único que no hice en mi vida, ¿saben qué fue lo que no hice en mi vida? Fue matar a alguien. Físicamente. O sea, no quité la vida a alguien. Lo demás, todo. Todo lo que se puede imaginar. ¿Cómo me doy cuenta? Yo me doy cuenta, era no sé, primero, borracho, ladrón, no solo de cosas, o sea, de tiempo, de angustia. ¿Para qué? Bueno, describirme, ¿no? Como decía. Pero me doy cuenta de que gracias a la palabra de Dios todas esas cosas fueron modificándose en mi corazón. Egoísta, con baja autoestima, muchas cosas. Entonces ahí me doy cuenta y digo, wow, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es real. Porque dice, santifícanos en tu palabra es la verdad. Lastimosamente muchas personas, incluido a veces hasta el día de hoy cristianos, muchas veces da pena que ellos acuden a otro tipo de fuentes para obtener respuesta. Dicen, chuta, no, tengo un problema. Y a veces yo he visto, ¿no? Y me gusta, ¿no? Con eso no estoy criticando nada. A veces dice, chuta, voy a ver, y a veces entro a las casas de las personas, ¿no? Y una vez decía, a mí me han dicho que tener la Biblia abierta en tu casa es para protección de que no de los espíritus y todo. Digo, por supuesto que es poderosa, ¿no? Pero si tú no pones en práctica, de nada te sirve que tengas abierta la Biblia ahí. No, en serio, no te sirve que pongas la Biblia ahí y que digas que me va a proteger de los espíritus malos, porque viene el espíritu y si dejas una agüita ahí al lado, viene, se pega un versículo, una lectura, se toma el agua y se va a seguirte fastidiando. Sí. Cuando no pones en práctica, porque simplemente piensan que es como un amuleto, ¿no? O sea, abro la Biblia, pero nunca la leo, y la dejo puesta ahí para protección. Eso no te va a servir si es que no la lees. Eso no te va a servir si no tienes acá dentro en tu corazón. Preferible que tengas la palabra de Dios en tu corazón a que la tengas abierta ahí empolvándose. Mejor cierra la palabra de Dios. Una vez que leas, ciérrala y déjala en el lugar donde corresponde, y verás que el Espíritu va a salir corriendo cuando te vea a ti, porque eres un verdadero hijo de Dios. Amén. No sé si me están entendiendo. Porque como les digo, eso sucede. A veces dicen, hay que dejar la palabra de Dios y una agüita de, no sé, de ruda, de matí, porque eso ayuda a espantar. Créeme que el demonio llega y se toma el agua y se pega la lectura del versículo y sigue tormentando. ¿Cuántos en algún momento de sus vidas hicieron eso por ignorancia en sus casas? Yo me acuerdo que una vez a mí me vinieron un hongo. Sí, un hongo, unos hongos que le ponías té y crecían. Decían, eso te va a traer suerte, loco. y yo me dejé envolver y lo tenía al hongo ahí en mi casa. Y lo ponía encima y decía el honguito. Y después le hacía comer 3 veces al día. No, sí, en serio, en mi ignorancia sí. Y le pedí a mi mamá, le decía, vea, mami, digo, ya no hay té, déjame para el té.
Dice, y ella también en su ignorancia decía, ¿qué? Hace 9 meses, ¿qué hizo? No, es que es para la suerte. Y ella también en su ignorancia, corre, anda a comprar el té. Me decía comprar el té, yo hacía el té y le ponía al hongo. Después se hacía un apestado, tío. Pero yo creía que eso era suerte. No sé si me están entendiendo. Hay gente que piensa que por tener el crucifijo de aquí puesto, te va a proteger de ciertos accidentes. La palabra es la que te protege. Tu oración es la que te protege. Eso dice la palabra de Dios. Me han preguntado, entonces, ¿qué es malo? ¿Es satánico? ¿No? Si tú tienes, por ejemplo, a mí me gusta, ¿no? Pero yo no estoy confiado en el crucifijo. Para mí el crucifijo es como un anillo. Es un adorno más. Pero yo no digo, chuta, si no tengo el anillo, uy, me va mal. Que si no tengo el anillo, no tengo el crucifijo, de ley me voy a chocar aquí saliendo de mi casa. Y eso a veces las personas piensan. Acuden a cierto tipo de cosas en vez de estar confiados en la palabra de Dios. Como les digo, no sé si ustedes han cometido alguna vez en su ignorancia ese tipo de cosas, de creer en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no acudimos a la palabra de Dios. La palabra es suficiente. ¿Qué significa suficiencia? ¿Qué quiere decir suficiente? Que lo abarca todo. No necesitas nada más. No necesitas leer la palabra y el horóscopo. Porque el señor Walter Mercado dice que los números de la suerte de este mes es el 17, el 24 y el 32 para los sagitarios. Entonces, si es que compro un billetito de lotería, voy a pedir con el 17, el 24 y el 32. El Señor dice, nunca te faltará nada si confías en mí. Él no dice, cree en ese tipo de 22, 34, no sé qué. No confíes en ese tipo de cosas. Y hay cristianos, en serio, hay cristianos que andan creyendo en eso. Acuden a otro tipo de fuentes para encontrar soluciones a los problemas que se les presenta a diario. De esta manera están atacando la suficiencia de la palabra de Dios. Como que dicen, no es suficiente lo que está escrito aquí, voy a buscar algo más. Por eso inclusive, no sé por qué salta esto a mi corazón, por eso inclusive hay que tener mucho cuidado con qué tipo de libros te complementas también. No es que es un libro que dice que cristiano. Ten cuidado. Ten cuidado. Y pide al Señor que te guíe a qué libros comprar. Porque como les he dicho, a mí me gustan los libros, ¿no? Son como vitaminas. Pero eso no quiere decir que eso reste la verdadera autoridad de la palabra de Dios. Hay que entender que santificación abarca el concepto de tener una madurez espiritual. Y cuando caemos en religiosidad o en establecer principios que están fuera del contexto bíblico, no nos damos cuenta que estamos cayendo justamente en un grave error, como sucedió con los fariseos de la época. Por eso ellos no pudieron reconocer al Hijo de Dios que estuvo frente a sus ojos por la religiosidad que tienen en su corazón. Cuidado con el espíritu de religiosidad. Eso hay que decirle al Señor que nos ayude a quitar de nuestro corazón el espíritu religioso. Cuando nosotros queremos, ¿qué significa ser religioso? No, a ver, alguien, ¿no? Porque a veces eso es importante. ¿Qué significa ser religioso? Yo creo que es seguir ciertas costumbres, tradiciones que no son principios de la palabra de Dios, pero que tú los tomas como si fuera lo que Dios está diciendo. Entonces sería como hacer más de lo que dice, o sea, hacer cosas extra de lo que dice la Biblia que se debe hacer, o hacer menos, y modificarle, y basado en pensamientos humanos, básicamente. No es un pensamiento de Dios. O a veces, claro, o a veces simplemente tratamos de ver lo que algo sucedió en cierta época, en cierta circunstancia, y tomar eso como un principio. ¿Qué significa principio? De que si no es de esa forma, si no es, se lo hace de esa forma, no sirve.
Ejemplo, y con esto quiero terminar porque ¿cómo pasa el tiempo? Estamos viviendo. ¿Sabían que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos los días se acortarán? Está escrito. Ya no parecerá como que dice, ¿por qué vivimos que si tan rápido? La palabra ya está escrita. Se acortará. Y literalmente se acortan. O sea, como que uno dice, que no me alcanza el día. Llegar a ser religioso también significa que tú tomas un ejemplo y lo haces principio, y que si es que no se lo hace de esa manera, no, lo demás está mal. Cuando Dios no funciona de esa forma. Ejemplo, muchas veces pensamos de que, por ejemplo, Jesús sanó a un ciego. ¿Sabían que Jesús sanó a un ciego escupiéndole en los ojos? En otra ocasión Jesús sanó al ciego simplemente diciéndole, sé sano. En otra ocasión a otro ciego le hizo echar agua en los ojos y no se sanó la primera vez. La palabra dice, se echó el agua, se lavó y veía a las personas como árboles. Entonces Jesús le dijo, pues vete a lavar de nuevo, 2 veces. Y ustedes no sé si ustedes son curiosos o no. Yo, no, en serio, yo a veces le digo, ¿y por qué al uno simplemente le dijo, se sanó, de una, cogió y recobró la vida? Al otro, ¿por qué tuvo que hacerle ir al primero? Le dijo, ándate a la pila, lávate ahí. Y fue, se echó y no vio. Dijo, veo como árboles que caminan. Dijo, vuélvete a lavar otra vez. Y se volvió a lavar y le cobró la vista. ¿Por qué al otro vuelta le escupió en los ojos? No sé, siempre se has preguntado, ¿por qué Jesús hacía eso? Porque Dios no obra de la misma manera, aunque sea el mismo punto al llegar. Exacto. Para no caer justamente en religiosidad, para no, o sea, tampoco encasillarle a Dios, porque tal vez de una forma decimos, tal vez, o sea, religión también creo que es como que predecirle a Dios, o sea, decirle, ya Dios es así, y ya, y simplemente como yo pienso por alguna experiencia que pasó y así mismo va a ser. Entonces tal vez eso es limitarle también, o sea, la religión también limita a Dios. Muy bien, qué bien. ¿Sí me entienden? Por eso Jesús hizo todo eso, justamente porque él sabía que iba a pasar esto. Y los fariseos justamente eran de esa manera. Entonces no limitemos a Dios, es verdad. No caigamos en espíritus de religiosidad. Simplemente veamos la palabra. Seamos como hijos de Dios guiados por el Espíritu de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Como vamos a quedar ahí, es una palabra un poco larga. El próximo domingo continuamos con la segunda parte para terminar respecto a la autoridad y a la suficiencia de la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie el día de hoy.